Hola nuevamente. Vamos a continuar entonces con los desarrollos que empezaron en la clase del lunes. Estábamos viendo, habíamos visto relaciones sociales, desarrollado la relación de amor, respeto, poder y violencia, y habíamos hecho hincapié, habíamos desarrollado las cuatro y habíamos hecho hincapié más que nada porque ese va a ser uno de los análisis que vamos a hacer que nos resta, sobre todo tratar de diferenciar, de distinguir la relación de respeto o reconocimiento recíproco con la de poder. ¿Cómo habíamos definido al poder? Habíamos definido al poder desde una primera instancia que era el denominado poder bueno, hasta llegar a la distorsión de ese poder bueno, que es la afirmación o el crecimiento de uno en desmedro del otro, que era la relación básicamente la relación de poder malo, con lo que se generaba la distancia de lejanía. Habíamos dado ejemplos del poder, repasemos algunos ejemplos porque son importantes al momento después de cuando lleguemos o empecemos a explicar el derecho. Dijimos que el poder presenta diferentes facetas. Habíamos mencionado uno al final, importante, que tenía que ver, aunque implícitamente lo hicimos, con los contenidos, pero no explícitamente o temáticamente. La voluntad de dominio con la sumisión, y esta sumisión podía lograrse, se podía conseguir clásicamente, esto está en todos los libros de teoría política, de sociología, de derecho, tres medios básicos que son para lograr vencer la resistencia del otro si es que el otro no quiere someterse, que eran la fuerza física, la amenaza o técnicamente denominada coacción, una especie de fuerza indirecta, y por último lo que algunos autores denominan genéricamente medios o mecanismos ideológicos, entre los cuales se encuentra fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la propaganda, la manipulación en condiciones de forma subliminal, etcétera. Estos son los medios para conseguir la obediencia. También convendría recordar algo que no conté sobre el final de la clase anterior, y me parece que es bastante específica, la definición que da Bodenheimer, que es un filósofo del derecho alemán, Edgar Bodenheimer, cuando al hablar del poder, en este caso estamos haciendo referencia al poder malo, él dice que el poder malo es como el agua, el gas o la energía eléctrica. No se detienen, está siempre en constante avance y solo se frena o se limita cuando encuentra algún continente, algo que lo contiene y en tanto y en cuanto no lo puede eliminar. Por eso son claras o interesantes las analogías. Uno esto puede percibirlo, sobre todo fundamentalmente con el agua, etcétera. Es algo que está en permanente avance y se detiene solamente cuando lo limitan y hasta tanto no puede romper esa resistencia. Y esto lo habíamos sí relacionado, lo habíamos contado sobre el final cuando hablábamos de las pequeñas expresiones de poder, la microfísica del poder, presente en todos lados, y habíamos dado algunos ejemplos de micromachismo que tenían que ver con esto. Entre los ejemplos de poder de mayor concentración y estructuralmente hablando, vamos a tener en primer lugar el Estado. El Estado es, por definición, se lo define en la carrera de diferentes maneras en varios lugares, pero la definición clásica es el Estado consiste en una estructura que monopoliza el uso de la fuerza. ¿M? Después, alrededor de esta noción de Estado va a venir la concentración, el territorio, habitantes, pero esta es la noción de Estado. El Estado es expresión del poder, una de las expresiones más antiguas del poder. Y en una cita, lo van a ver en uno de los trabajos, cuando se habla del Estado, dice que tanto el Estado
y el derecho son creaciones humanas. Esto lo dice Granelli, es un filósofo del derecho tomista de la cita. Son creaciones humanas que fueron en diferentes direcciones, ¿m? Porque el Estado, claramente siendo una creación humana, se ha opuesto siempre al derecho o al menos ha intentado eliminar sus puntos de partida o sus presupuestos. También hay que tener en cuenta lo siguiente, el poder se da o puede darse de una manera efímera, la relación puede ser una relación altamente inestable o puede darse de manera casi permanente. Los ejemplos de siempre o el ejemplo que casa siempre para contar esto, por ejemplo, de manera permanente, no eterna, pero sí a través de muchos siglos, es la famosa relación entre el amo y el esclavo, y después puede serlo también el Estado. Y situaciones en las que no, estos son generalmente situaciones de poder estructurales. Va a decir Negri en varias oportunidades que lo más difícil de desmontar cuando se habla del poder, en el sentido negativo, es precisamente esa dimensión estructural, porque esa dimensión estructural es el resultado de muchísimo tiempo, incluso siglos, de afianzamiento de este tipo de vínculos negativos. Y además hay un problema también a pensar que es subsidiario, que implica que cuando una situación de hecho, recuerden siempre cómo intentamos legitimar algo, porque esto nos va a servir siempre. Cuando nosotros intentamos legitimar algo que tal vez no se legitime por sí mismo, vamos a tratar de convertir esa situación, que es una situación de hecho, en una situación de iure. Si esta situación de hecho, que no es legítima, ab initio, como el Estado, se mantiene durante mucho tiempo y va pasando de cómo se origina el Estado, a partir de relaciones intersubjetivas que aparecían y desaparecían y se empiezan a consolidar y empiezan a permanecer en el tiempo y mantenerse, entonces esta situación de hecho, por el transcurso del tiempo, se puede convertir en una estructura y convertirse en una estructura que después es muy difícil de desbaratar. En el trabajo, tal vez lo leyeron, ustedes se lo recuerdan, en el trabajo que Héctor hace sobre cosificación, él dice, el derecho intenta contrarrestar las formas más crueles de cosificación, que muchas veces llevan años de instalación, una quiesencia, que sería el resultado de ver algo como natural por el paso del tiempo, lo cual, dice él, es hartamente difícil modificar. Creo que eso no ha cambiado nada y claramente uno de los desafíos que pocas veces el derecho logra superar es debilitar o si se quiere eh, alterar aquellas situaciones que se han consolidado con el paso de la historia. Puede ser de distinta intensidad, puede ser un poder que está más ligado o llegado a la instrumentalización y al uso, como puede ser un poder altamente concentrado, como el ejemplo de las dictaduras, el ejemplo remanido de la esclavitud. Ya tiene diferentes fases o facetas. Lo concreto sí es que si lo comparamos, el, el, el reconocimiento o respeto recíproco implica una relación de horizontalidad, dijimos de iguales, mientras que el poder, en sentido negativo, implica una relación de verticalidad. Y recordemos esto, no pueden darse estas dos situaciones al mismo tiempo con los mismos sujetos activos y pasivos. Sí puede haber una intercalación, por eso habíamos hablado de zonas grises. Vamos a ver también, lo marco simplemente para que lo vayamos teniéndolo en cuenta, que va a haber una dificultad típica, y es que para distinguir el poder del reconocimiento, que es lo que nosotros denominamos zonas grises. Una zona gris es un lugar donde van a convivir dos principios que son marcadamente opuestos, contradictorios. Por lo tanto, la convivencia no va a ser una convivencia pacífica. Esto es lo que se llama puntos críticos de convergencia. Vamos a estudiar después los puntos críticos de convergencia porque acá está un punto medular de nuestra teoría, de la teoría del derecho, debería serlo, que es tratar de que no se confundan. Tratar de salir de la confusión en la que aún todavía se está
al relacionar e identificar, como lo hacen muchas teorías, por ejemplo, caso de Kelsen, teoría del derecho y el Estado, donde identifican poder y reconocimiento, siendo cosas diametralmente opuestas. Es un problema de confusión, es un problema de mal acercamiento al derecho, pero ya lo vamos a ver. Lo vamos dejando planteado porque esto es importante. Y una cosa más a contar, lo van a ver después cuando vean el texto, cuando vayan leyendo el texto, y es, dice Héctor en una nota al final de uno de los trabajos cuando habla sobre el derecho y el poder, él dice, también hay que cuidarse, las teorías formalistas no han podido escapar a un problema de la comprensión, que es el caer en el vicio del espacialismo. ¿Qué es el espacialismo? Nosotros dijimos, lo aclaró bien Marín en la clase anterior, que las formas de convivencia generaban todos un orden. ¿Qué implica el orden? Implica que cada relación social, conforme el criterio que la presida, va a ubicar a los sujetos que forman parte de la misma en diferentes modos, diferentes maneras y con distintos criterios. Pero todas estas relaciones eh, son no espaciales. ¿Por qué? Porque no ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. En una misma sociedad se pueden dar al mismo tiempo y entre sus participantes situaciones de diferente tipo sin que esto genere ningún problema. Pueden darse relaciones de poder, relaciones de reconocimiento, amor, violencia. ¿Mm? En la interacción, e incluso en una misma situación, en un mismo espacio físico, con diferentes sujetos, podría haber al mismo tiempo poder, violencia o reconocimiento y amor. ¿En qué consiste el vicio de pensamiento? El error es considerar que estas formas de organización ocupan un espacio concreto. Por eso se habla de espacialismo. El espacialismo es un vicio del pensamiento que nos hace ver a estas relaciones que uno puede intuir, que puede percibir como lugares concretos. Por lo tanto, esto es sencillo. Si yo tengo un espacio de 1 metro o un continente, una caja de 1 metro de ancho, de un cuadrado, y quiero poner dentro de esa caja dos figuras que midan lo mismo al mismo tiempo, me va a ser imposible. Dos estructuras no van a poder ocupar el mismo lugar al mismo tiempo en el mismo espacio físico. Cuando se confunden o cuando se cae en el vicio denominado espacialismo, el resultado es, por ejemplo, suponer que en el caso del reconocimiento recíproco y el respeto, una de las dos relaciones no está, o una está asimilada por la otra, pero que no pueden convivir al mismo tiempo respeto y poder en una dinámica social. Por eso muchos autores que han caído en este vicio, entre otros Kelsen, terminan ascribiendo el derecho a ser una simple expresión, una simple, si se quiere, secreción del propio Estado. Por lo cual, porque no entienden que no podrían coexistir, porque le dan cierta textura o contextura que no tienen. Este dato que es este vicio del pensamiento que es el espacialismo, hay que tenerlo muy en cuenta también al hablar de las relaciones sociales. Y nos toca ahora, para nosotros, eh, y también para mí, tocar el tema más interesante y tema más apasionante que justifican años de preparación y estudio, que tal vez puedan transitar ustedes también, seguramente de la misma manera, aunque tal vez no desemboquen en lo que uno desembocó, pero que es el análisis del derecho. Y para esto vamos a utilizar un libro que no es un libro muy extenso, pero un libro que tiene como pocos libros bien escritos. Yo creo que los libros bien escritos, que con el tiempo, si les da el merecido reconocimiento, pueden ser entrecomilladamente
geniales o comunes. Un libro es genial cuando, además de contar algo muy importante, entre líneas, sugiere muchísimas posibilidades que le queda por la relación autor-lector al lector el encargado de terminar de desenvolverlas, no como si se tratase de un regalo. Eh, de estos libros hay pocos, y uno de ellos es el libro del derecho, obra del recordado y fallecido y queridísimo Héctor Negri, que es un texto que marca, da muchísimas pautas, pero también sugiere, presenta, ofrece otras que no pueden verse a simple vista. Mi tarea va a ser, en cuanto les cuente este texto, a agregar algunas pistas que yo fui descubriendo y que no solo tienen que ver con lo intelectual, mejoramiento, perfeccionamiento de lo intelectual, sino también con descubrir y entender de manera más clara algo que en principio y de una lectura rápida no es difícil de asimilar. Voy a tratar de ofrecerle algunas notas que conforman lo macro. De este texto, el derecho, hay varias ediciones. Hay una, comenzó siendo una obra puntual o individual, o un texto individual. Después le fue agregando Héctor otros trabajos por separado, hasta quedó como una especie de trilogía que incorporaba tres obras, que eran el derecho como orden de respeto y derechos humanos. Esa fue la configuración final del libro, que comenzó siendo un trabajo sobre el derecho. Van a ver, está subido el texto, después vamos a ver, vamos a subir el esquema o el mapa que les va a servir sobre todo para después de entender o después de leer el libro. Y simplemente una aclaración que pensé, tal vez no sea necesario, pero se las digo. Los materiales no están necesariamente subidos en un orden de prelación. ¿Mm? No es que empiezo leyendo esto, luego sigo con B, luego sigo con C. Están, si se quiere, entrecomilladamente desordenados. Esto implica que algunos vienen después del otro, otros están antes, otros se combinan. Están subidos de una manera aleatoria y me parece lo más correcto. No están en un orden lógico de prelación ni de importancia. El texto, este texto, si ustedes me permiten unos segundos, previos o breves, este texto cae en mis manos, me parece importante cortarlo, ¿no? Más allá de que no deje de ser autorreferencial. Este texto aparece en mis manos después de haber hecho la carrera, después de haberme recibido, me recibo de abogado y accedo a este texto, y esto tenía que ver con una invitación para formar parte de la cátedra que estaba, Héctor había sido excluido de la enseñanza del derecho en épocas de dictadura, estamos hablando del año 1983, el reingreso a la democracia, la nueva apertura, y entonces él estaba formando un equipo de trabajo, nos invita a varias personas, y yo tomo contacto, para mí era novedoso, no, no sabía bien a qué me podía dedicar. Lo voy a contar ahora después cuando hable de reduccionismo, pero de alguna manera el reduccionismo que él marca como importante, que es considerar el derecho exclusivamente como una actividad en donde está presente la litigiosidad, no era algo que me entusiasmara demasiado. Por lo tanto, era una incógnita. A pesar de que tenía el título, para mí era una incógnita el camino a desarrollar. Me contacto con esto. Me había gustado siempre leer, entonces me parecía que a lo mejor para conformar un equipo docente había alguna expectativa. Para mi sorpresa, cuando nos empiezan a dar las pautas del trabajo y me ofrece el libro, mi primera reacción ante la lectura del libro fue una sensación de rechazo. Yo digo, no,
estoy entendiendo mal o estoy leyendo algo que no tiene nada que ver con el derecho. Fue de oposición. Digo, no, esto no puede ser. Eh, Porque claro, pasaban, eh, tenía una idea muy clara que era blanco, si se quiere, para ejemplificarlo, y estaba leyendo algo que me decía que el derecho era una cosa gris o azul. Tan fuerte fue el contraste, lo que estoy queriendo marcar era el contraste entre una enseñanza del derecho que no tenía nada que ver con el derecho, yo la padecí, no solamente yo, por supuesto, la padecí, pero no tenía en claro que había padecido una enseñanza del derecho que no era una enseñanza del derecho. Como dice bien Héctor en el trabajo El Estado de Derecho, había sido más que nada un proceso en el cual yo había recibido, habíamos asimilado muchas leyes, ¿no? La preparación es la recepción de contenidos legislativos abundantes, excesivos, y sin darme cuenta, muy pocos reflexión sobre el derecho. No, lo concreto es que esta idea choca y hoy lo digo con enorme alegría, después de más o menos un año intenso, un poco más de discusiones, de encuentros, de charlas, de debatir puntos de vista, poco a poco me fui dando cuenta que, y ya no podía volver atrás, había aprendido algo que no era derecho, pero que estaba con la enorme posibilidad, privilegio de arreglarlo de una manera diferente. Eso cambió 180 grados mi postura intelectual, mi lectura ante el derecho y también de alguna otra manera mi lectura ante la vida. A partir de ahí es que me dediqué con todas mis fuerzas al métier que no sabía al que podía llegar, que era formarme o dar clases y tener una lectura que me hizo, de alguna manera suavizó 5 o 6 años, porque claro, si uno no lo vive es difícil de entenderlo, pero descubrir que después de 5 o 6 años, todo un enorme conglomerado de conocimientos y de ideas no había tenido mucho que ver con lo que ahora me estaban mostrando y me puse a estudiar como se me ocurre, me dicen, fui a estudiar y quería estudiar inglés y terminé estudiando italiano. Hasta que me di cuenta que no había estudiado inglés, sino italiano, tenía que volver al inglés. Pero el esfuerzo valió la pena. Quería contarles esto porque a veces eh, uno puede sentir cierto cimbronazo cuando todavía pasa esto, todavía pasa, confronta ciertas ideas sobre el derecho que no son las que le han transmitido y no suelen ser las que uno considera como válidas cuando no tiene posibilidad de crítica, de discusión o de apertura, que yo no la había tenido. A mí me dijeron, esto siempre lo cuento como si fuese un aprendizaje religioso. A mí me dijeron, entrecomillado, ¿no? Y salvando las diferencias, por supuesto, me dijeron en la facultad, estas las Biblias sobre el derecho, aprendela, memorizala, no te apartes de ahí y vas a salir con el título el título de abogado. Esta era más o menos la idea. Profesor, Eh, perdón, sí, pero esto igual que dice usted sobre la falta de pensamiento crítico que se manejó en algún momento en la facultad, no dista mucho de ciertas materias que lo siguen replicando a la fecha. Que si vos planteás una idea crítica o diferente a lo que te están bajando como línea en la comisión, también te lo repudian y hasta te lo marcan como algo que está mal, porque buscan que seamos nada más entes que repitamos una determinada cuestión sin ningún tipo de, no sé, controversia o demás. O sea, sí, no es algo que quedó de antes y no, ahora no, se no, sigue no, repitiendo. por eso dije que, de alguna manera lo digo, en principio lo digo como para no ser tan drástico. Sí, creo que tenés razón. Considero que todavía estamos muy lejos de acercarnos no a la lectura que uno propone, sino a proponer un estudio de una rama, de algo, de algún objeto de análisis que te ofrezca diferentes posibilidades, ¿no? Alternativas, intercambios de puntos de vista. Tiene mucho que ver esto tiene mucho que ver
porque todo tiene algún sentido. Cuando uno piensa el derecho, todo tiene algún sentido. Va hacia un modelo, un sistema que todavía pervive, persiste, que fue, y lo contamos desde otro ángulo, desde el ángulo de las perspectivas antropológicas, tiene que ver con la modernidad. Todavía seguimos muy ligados a ciertos paradigmas, ¿no? Paradigma es una manera, un modelo de implementar ciertos constructos sociales, y todavía nosotros estamos muy ligados a esos paradigmas. Y un dato concreto también, yo se los conté, tal vez ahora, si ustedes lo recuerdan, van a poder descubrir mayor sentido. No hay que olvidarse que este modelo nosotros lo importamos o se nos mandó del primer mundo y lo recibimos, nos dijeron ahí te mando la ropa, ponete la ropa, no mires el color, no te fijes si te queda, no te queda, esta es la ropa que tenés que usar. Y de ahí en más se conformaron en generaciones anteriores y en generaciones posteriores a la mía, este esquema de ideas que fue recibido acríticamente formó abogados, formó legisladores, formó jueces. Si el status quo, el sistema hegemónico, no por algo es el resultado de un paradigma que, insisto, formó a miles de abogados, formó a miles de jueces, formó a miles de legisladores. Eh, pero siempre está la posibilidad de intentar modificar el status quo. Y el status quo solo puede modificarse en todos los niveles, no solamente en derecho, sino en cualquier disciplina, si retornamos de alguna manera, porque lo que estamos haciendo también es retornar a nuestra propia condición humana. Entonces les decía, eh, vamos a empezar el análisis del derecho. Primero, despejar algunos reduccionismos. Ustedes ya saben lo que es reduccionismo. Vamos a marcar algunos reduccionismos que son muy frecuentes en el derecho. Algunas digresiones, algunos puntos de partida que creo que son insumos que se los voy a contar a ustedes para que puedan entender lo que se cuenta y lo que leen. Por de pronto habría dos reduccionismos que han dominado y tal vez sigan dominando en alguna medida la escena del mundo entrecomillado de lo jurídico. Esto lo marca Héctor, lo pueden ver, no está subido, pero lo pueden ver en la revista Derecho y Diálogo, en un trabajo que se llama Libertad, Derecho y Esperanza, perdón, y él dice que hay dos reduccionismos. El primero y el más evidente y el típico es identificar el derecho con la ley. Ese es el reduccionismo más grave, del que nadie escapa ni nadie ha escapado, y es muy difícil escapar. Identificar derecho con ley, pero no solamente identificar derecho con ley, sino a partir de esta identificación que en un primer momento es como subrepticia, no se nota mucho, después termina ahogando o opacando el concepto de derecho. Entonces, uno se olvida de referirse al derecho como si el término hubiese quedado en desuso y habla siempre de ley o de leyes. Esto es el resultado, como él lo dice, lo van a leer después, cuando lean el trabajo, el derecho en el Estado de Derecho, es el resultado de haber convertido la enseñanza del derecho en una mera transmisión de contenidos legislativos. No hay ninguna duda que este reduccionismo obedece a estas cuestiones. Entonces, ojo con este reduccionismo. ¿Por qué? Porque en algún momento ni siquiera el reduccionismo era la única manera de entender la realidad de lo jurídico, y iba perdiendo fuerza el término de derecho hasta que después casi ni se usaba. El segundo, reduccionismo, eh, yo hoy, hace un ratito se los comenté, cuando les planteé cómo había sido mi contacto con Negri y el libro del derecho, tiene que ver con separar el derecho de la dimensión humana y verlo exclusivamente como un ámbito en el que se resuelven los conflictos o los litigios entre personas. Es decir, lo que denominaríamos el ámbito de aplicación del derecho,
que el derecho sea visto exclusivamente como un litigio y básicamente como un litigio privado, porque así fue el derecho que nosotros recibimos. El derecho moderno tiene 99% de contenido de derecho privado, el derecho social, los derechos colectivos no tenían ninguna relevancia, y si estaban escritos estaban casi carentes de contenido. Panorama que hoy ha mejorado un poco, pero que no ha desaparecido del todo. Hay por propia formación, propia formación distorsionada, hay una resistencia muy fuerte en los operadores jurídicos a permitir el ámbito del ingreso del ámbito de lo social y lo colectivo al mundo del derecho. El derecho pareciera que fuese exclusivamente un litigio entre A y B por un cobro de pesos y tiene que ver sobre todo con conflictos, porque esto es de la tónica del derecho moderno con la propiedad. Todas las discusiones o todos los litigios son aceptados o eran receptados en el derecho y en el antiguo Código Civil si se trataba de disputas sobre la propiedad, porque claro, la propiedad era casi absoluta. Y además, fíjense que esto no siempre es del todo percibido, pero hay otra dimensión que tiene que ver no, con la propiedad, que es la libertad de los modernos, pero la libertad de los modernos va a derivar en el sistema penal. La importancia de la libertad, exclusivamente como capacidad de maniobra ligada a la propiedad, va a derivar en lo que se denomina el sistema penal. Por ahora voy a hacer alguna referencia, prefiero hablar del sistema penal, pero además indicar que hay claramente dos cosas diferentes. Una cosa es, lo planteo, no me meto en esta discusión por ahora. Una cosa es el derecho penal, que para mantener esos dos términos hay que hacer mucho esfuerzo, no juntos, derecho penal y el sistema penal. Y usualmente un defecto en la formación de la que hoy le hablaba fue identificar muchas veces el sistema penal con el derecho penal, cosa que no se puede hacer bajo ningún punto de vista, pero hasta ahí llegó, tal vez después vuelva a ser. Ya cuesta mucho trabajo mantener unidos en una misma expresión derecho penal. Desde entonces, estos serían dos de los reduccionismos más graves. Y otra cosa, hablamos muchas veces de sistema jurídico, ordenamiento jurídico, y también, este sería un tercer reduccionismo, lo identificamos con derecho. El ordenamiento jurídico, el sistema jurídico no se identifica con lo que el derecho es. ¿Qué sería entonces un sistema jurídico o un ordenamiento jurídico? Un sistema jurídico sería un conjunto de piezas que se supone se derivan o están relacionadas con el derecho. Pero acá este es un punto de partida y una problematización y todavía no sé, no tengo la respuesta y si la tengo es aproximada. Muchas veces suponemos que el ordenamiento jurídico de por sí es derecho, o si se quiere legítimo, o si se quiere normativo. No es nada más que un conjunto de formas de expresión de lo jurídico. ¿Mm? Veamos esto, a ver si podemos, esta analogía que es tan simple, y si la podemos incorporar bien, tenemos por ahí gran parte de la batalla ganada, porque es lo que pasa disimuladamente cuando uno piensa el derecho. Yo tengo una materia prima. Con esa materia prima que tengo que trabajarla, puedo generar ciertos productos o subproductos. Hagamos lo más sencillo, a ver, plastilina, materia prima. ¿Qué puedo hacer con esa plastilina si la trabajo? Puedo hacer figuras que tengan cierta plasticidad. eh, Pero esas figuras, para hacer figuras de plastilina, tienen que tener esta materia prima. Si yo le empiezo a agregar a esa plastilina otro tipo de materiales, los resultados van a ser diferentes. O si pretendo reemplazar la plastilina por harina con agua, claramente los resultados no van a ser figuras de plastilina. ¿Mm? Entonces, yo no puedo identificar, si se quiere, el resultado final con el punto de partida.
Voy a poner otro ejemplo, si no queda muy claro este. Una fórmula, tengo una fórmula con la cual puedo generar un remedio. Eh, Esa fórmula se tiene que respetar. Ahora, si yo no respeto la fórmula y la trabajo mal como bioquímico y la altero y la modifico, no importa por los factores que inciden en esta modificación, pero meto esa fórmula en la caja que dice remedio para A, seguramente si no analizo esa fórmula, probablemente aunque la caja diga remedio A, contenga otra cosa que no tiene nada que ver con la fórmula original que permitía resolver una enfermedad y tal vez pueda generar un problema mayor. No puedo identificar sin más el resultado final, que es trabajar en el laboratorio con la fórmula, con el resultado, como si se tratara ese resultado del remedio A al que podría dar lugar la fórmula. Porque si yo, vamos a poner un ejemplo suave, me equivoco en la dosis, la caja va a seguir diciendo remedio para la tos, pero probablemente no lo sea, no lo descubramos y al tomarlo la tos no se vaya, sino que empeore y no nos demos cuenta, no sepamos bien por qué. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ordenamiento jurídico y sistema jurídico, también como equivalente de derecho. Habrá que ver, habrá que problematizarlo. De acá va a venir una cuestión, que todavía no voy a entrar en ella, importantísima, que es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Cuando hemos sido ganados por los reduccionismos, rápidamente pasamos de la legalidad o eliminamos la legitimidad y consideramos que la legalidad es una manera de legitimar. Y esto ya nos lleva al error al acercarnos al derecho. Y por otro lado, quiero agregar esto, no digo que lo vayamos a enseñar, pero es algo, es un déficit muy fuerte, muy marcado, un déficit que no debería existir en la formación, sobre todo en la formación de derecho, que es diferenciar entre explicar y justificar. No me enseñaron lo que significaba explicar y lo que significaba justificar. Por el contrario, cuando me contaban las cosas había solapadamente como una confusión entre los dos niveles. Con lo cual, de esa confusión entre esos dos niveles, probablemente porque el que enseñaba no lo tenía tampoco claro, el resultado es una amalgama poco feliz. Y el resultado es que alguien que tiene que prepararse con herramientas en las que luego les permita explicar y justificar, después no lo hace o no lo sabe hacer. O usualmente, ¿qué es lo que ocurre? Explica pensando que está justificando. Explicar sería, les agrego un elemento más por si no alcanza esto, explicar sería como una especie de descripción, describir. Pero nosotros, que estamos metiéndonos en el mundo del derecho, no nos interesa tanto la descripción, sino la justificación, porque a nosotros vamos a pasar de la descripción a la prescripción. Ahora, para pasar de la descripción a la prescripción adecuadamente, bien, en términos de lógica correcto, eh, tengo que dar un paso más o tengo que hacer, o tengo que trabajar un poco más o incorporar elementos que eh, no me los otorga la simple descripción. Pongamos un ejemplo básico, sencillo, que después podemos recuperar y utilizar. Un error frecuente, puede decir, en tal población, en tal lugar en el mundo, hace 20 años que por una costumbre, por una tradición, por un hábito inveterado, antiquísimo, los varones obligan a las mujeres a que hagan oblación de sus genitales. Uno puede pensar, ¿cuánto lleva cuánto tiempo lleva esto? Y esto lleva, supongamos, 2 siglos. El error es pasar inmediatamente a decir lo siguiente, hace 2 siglos, claro, entonces tanto tiempo implica que este comportamiento, esta actitud es correcta, es adecuada.
Sacando ese ejemplo que fuerte es real, esto es lo que solemos hacer habitualmente. Cuando algo ocurre durante mucho tiempo, inmediatamente inferimos que es legítimo. Entonces pasamos de la explicación, de la descripción, a la justificación. Y la justificación va por otro camino, no tiene que ver con la mera descripción, tiene que ver con juicios de valor y de alguna forma con lo que en algún momento contamos y después recuperaremos, vimos como crítica. Pongo un ejemplo que daba Carlos Santiago Nino en su libro Fundamentos de Derecho Penal, ya lo conoce, yo lo mencioné, un filósofo del derecho muerto muy joven, apenas vuelto a la idea de democracia, tiene libros muy interesantes como Los Derechos Humanos, como Introducción al Análisis del Derecho. Bueno, Nino decía, eh, esto suele verse muchas veces en situaciones penales. Por ejemplo, alguien viene y dice, ¿qué le pasó? Dice alguien que es detenido, le dice, y me detienen por haberle aplicado 50 puñaladas a mi mujer. Dice, ¿pero qué pasó? Dice, y lo que pasa, y empieza a explicar la persona. Lo que pasa es que volví a mi casa y mi mujer estaba con otra persona, lo que generó, me obnubiló una sensación, unos celos enormes y por eso es que le apliqué 50 puñaladas, pero el por eso es que le apliqué 50 puñaladas, que es una explicación, se convierte, y esta es la idea y esta es la manera como se interpreta en una justificación, porque llegué a mi casa y me encontré en una situación que me puso, alteró mis facultades mentales, yo estoy justificado y está bien, o eso fue lo que motivó que después eh, descargara las puñaladas. Bueno, ahí se está mezclando la explicación con la justificación. La explicación, ¿qué sería? Llegué a mi casa, encontré tal situación. Y la justificación, ¿qué sería? Ver si aplicarle 50 puñaladas a una persona en virtud de determinado acontecimiento está justificado éticamente hablando, con lo cual tenemos que pasar a otro plano. Tenemos que pasar al plano de lo ético, de las exigencias morales, para saber si en esa situación es correcto, es adecuado, es justo, es éticamente aceptable, y ya esto va por carriles diferentes, aplicarle 50 puñaladas a una mujer en esa situación. ¿Por qué insisto en esto? ¿Por qué marco esto? Porque las lecturas hegemónicas han divorciado la explicación de la justificación en punto al derecho. Si yo divorcio la explicación de la justificación, lo vamos a ver, me va a quedar como única referencia para justificar el derecho, la forma, la formalidad o la legalidad. Y ahí ya habré cometido un error al intentar pensar lo jurídico. Estas notas son fundamentales para poder entender el derecho. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué contaba Héctor en el texto? Una perspectiva, es una perspectiva sobre el derecho. Recuerden que lo que tenemos que hacer es impedir que, por nuestra situación, impedir el reduccionismo. ¿Qué implicaría impedir el reduccionismo en una teoría que trata de llegar al fenómeno jurídico? Y no solo prestar la atención a lo que uno puede percibir, sino suponer que también haya algo que no está percibiendo del fenómeno que está analizando. Y tal vez haya cosas de ese fenómeno que está analizando que de ninguna manera ni siquiera puede imaginar. ¿Qué ocurre con las teorías tradicionales? Por ejemplo, ¿por qué se produce o se genera una teoría que sostiene que el objeto del derecho y por lo tanto el derecho es exclusivamente aquello que se denomina norma jurídica? Esto es un reduccionismo craso en una de las teorías o la teoría que fue dominante durante 2 siglos en la explicación del derecho. ¿Por qué se produce esto? Se produce esto precisamente porque tal vez sea cierto que yo al acercarme al fenómeno jurídico identifique la norma, pero cuidado, también podría identificar el costado de lo justo. También podría haber
identificado lo justo, la justicia como ingrediente del derecho. Y además también podría haber no solamente identificado lo justo, sino podría haber identificado que el derecho se da dentro de una sociedad, lo social. La norma, la justicia y lo social en el derecho son parte del fenómeno del derecho. Ahora, si yo tomo alguno de estos por separado y me olvido de los demás, caigo en un reduccionismo flagrante como es entre otros, el texto de la teoría pura del derecho. Este reduccionismo implica ver dimensiones que son importantes en lo jurídico. Lo nuestro es una perspectiva, Héctor cuando lo pensó, claramente intentó no desconocer otras aristas que el fenómeno jurídico tenía, pero él puso de relieve algo que es difícil de poner en relieve. Em, el derecho no solamente es la justicia, no solamente son las reglas, no solamente es lo social, sino que el derecho está consustanciado con la condición humana. Es decir, ¿qué papel juega el derecho si es que juega algún papel en la existencia humana? Por ejemplo, es una pregunta que se va a hacer Sergio Cota, que es un filósofo del derecho que vamos a analizar un poco más adelante. ¿Cuál es el papel del derecho en la existencia humana? ¿Juega algún papel en la misma? Según las lecturas, si nos dejamos guiar por las lecturas dominantes, el papel del derecho sería, por ejemplo, el papel que podría jugar, yo estoy acá en un lugar físico, una habitación, un cuadro que está colgado en la pared, algo externo a mí, algo que no le presto mayor atención, algo que no tiene que ver, porque es una pintura abstracta, con mi propia realidad, con mi propia existencia, y tal vez por ahí pueda llegarme a molestar cuando, por ejemplo, si soy alérgico, me genera alergia porque no le presto atención, pero está lleno de telaraña, tiene tierra, tiene polvo, con lo cual hace que de mala manera, de mala gana, tenga que dedicarme algunas veces, aunque no me guste, a limpiarlo, a pasarle un trapo, pero es algo que en última instancia, si quisiera, hasta podría eliminar, salvo que tuviera algún conflicto con alguien al que esa pintura le guste. Eh, pero está por fuera, ¿no? ¿Mm? Desde el punto de vista hegemónico, una teoría como la teoría pura del derecho nos hace ver nos ha hecho ver el derecho de esta forma. El derecho es algo fastidioso, algo que aparece cuando no hacemos algo que no sabemos por qué lo tenemos que hacer y está adosado a la sanción. Precisamente por estar adosado a una sanción y ser algo que me molesta, también empiezan a hacer la idea de esquivarlo. ¿Cómo le escapo cómo le escapo a esto que se llama derecho, que lo único que hace es amenazar mi vida, parece estar controlándome, vigilándome, sancionándome, cuando también empiezan a hacer la idea de cómo eludirlo? ¿Mm? Juega un papel fundamental en el diseño, en el diagrama de políticas que tengan que ver con la elaboración de leyes, balancear bien el sistema de costo y beneficio y de premios y castigos. La teoría hegemónica, las teorías hegemónicas nos han enseñado o nos han hecho creer que el derecho es algo así como un esquema de premios y castigos, y cuanto más castigos o más premios, cualquiera de los dos lados, más posibilidades de realizar algún comportamiento. En una encíclica que también está citada, creo que es de Juan 23 en el texto del derecho, claro, lo van a ver cuando lo lean si ya lo han leído, este papa dice que una sociedad podría estar manejada en función del premio y del castigo, pero esto le quitaría a esa sociedad, le impediría crecer en dignidad humana. ¿Por qué? Piensa en esto, si, si exacerbamos el tema del premio, ¿qué pasa cuando exacerbamos el tema del premio en algo? Uno empieza a hacer eso esperando el premio a cambio. Y si ese premio no viene, lo deja de hacer. Y,
y en realidad tal vez algo que hizo por gusto, vamos a ponerle en una sociedad mercantilizada como la nuestra, vamos a ponerle nombre y apellido, hacerlo por plata. Y uno se acostumbra a hacer algo que tal vez en algún momento lo hizo por gusto, por plata. Y si el único estímulo es hacerlo por plata, hasta termina atrofiándose la propia voluntad. Y si no hay plata, no lo hago. Y tal vez era algo que humanamente me generaba cierto bienestar y en sus comienzos no lo había hecho de esta manera. El excesivo peso en el premio termina distorsionando lo que el ser humano hace. Por eso también una lectura con signos claramente coactivos, la coacción sería lo mismo pero al revés. ¿Mm? No hay estímulo. Si el estímulo es la plata, uno termina ah, por no hacer nada, aunque sea muy importante, si no le pagan. Y si el estímulo es el castigo, uno termina haciendo lo que internaliza a partir del esquema de obediencia, pero como si se tratase de un animal adiestrado. ¿Mm? Estímulo-respuesta. En las dos situaciones se desnaturaliza completamente la dignidad o la condición humana. Em, Vuelvo al texto entonces, es una perspectiva, es un punto de vista con pretensión de verdad y tiene argumentos. Y estos argumentos los vamos a ir tratando de poner en lisa o comparándoles con la teoría hegemónica. ¿Mm? Cuando digo teoría hegemónica, digo la teoría que todavía está vigente, no ha desaparecido, ha retrocedido. Ustedes lo podrían llegar a visualizar, pero tal vez al no haberlo vivido no puedan mensurar la gravedad de esto, que en algún momento se convirtió en la única lectura y se planteaba como la única lectura y no había ninguna alternativa ni posibilidad de problematizarlo. Entonces, es trágico y algo más que les voy a agregar. Si esto fuese solamente una discusión intelectual sobre cuál teoría es mejor, más linda, más confortable o presenta mejores argumentos, tal vez este trabajo, no en el caso de ustedes, tal vez este trabajo estaría de más. No se trata de una mera discusión intelectual, de si mi teoría es más linda, tienes más argumentos o mejor que en otro. Es algo más que esto. Algo más en el siguiente sentido. Si la teoría es equivocada, como lo vimos al hablar del individualismo y Descartes, tal vez la teoría equivocada, como en el caso de Descartes y el individualismo, lo que hizo fue alimentar una situación o un estado de hecho en donde los comportamientos eran marcadamente individualistas. Si esta teoría individualista aparece, ¿qué va a hacer en la práctica? Va a reforzar esos comportamientos. Y esto puede implicar, e implicó, porque esto implicó en la historia dos cosas, que esa lectura distorsionada del hombre de Descartes, individualista, se convirtió como una especie de abono a comportamientos que en ese momento eran mayoritariamente individualistas. El resultado fue que el individualismo no desapareció, creció, se trasladó a todos los ámbitos de la vida y se convirtió, si se quiere, en una manera institucional de vivir. Esto es lo que pasó con el derecho, no simplemente con esta teoría, no simplemente fue una disquisición intelectual, sino que se fue tomando cuerpo en la conformación institucional de la sociedad de donde fue injertado. Entonces, acá está y es una proposición, no necesariamente implica que esto lo tenga que compartir todos. Ahí sigue estando el error, el problema y la gravedad de la situación, porque todavía seguimos ligados a una manera de ejercer el derecho, de elaborar las leyes y de juzgar apegada a este sistema. Mi conclusión sería que todos estos siglos de andamiaje de lo que sería el derecho, bien o mal, en sociedades como la nuestra no ha mejorado el desenvolvimiento de nuestras sociedades. Claro, no sería culpa exclusiva del derecho. No sé si el término culpa es el adecuado. En realidad el derecho es un artefacto humano. Pero es cierto que si tuviese que hacer un balance, diría que
todavía el derecho está muy lejos de poder cumplir aquello que debería poder cumplir. Y el problema no está en el derecho, ¿no? Es como un juguete. Me acuerdo alguna vez haber comprado un juguete que al poco tiempo no me funcionaba y uno la arremetía siendo chico, enojado contra el juguete y terminaba rompiendo el auto que había sido, ¿qué? Mal fabricado. El problema no era del autito que no funcionaba, el problema era del fabricante que lo había elaborado mal, pero yo había arremetido contra el autito, me había enojado con los autitos y le he dicho, no quiero ver más en mi vida autitos a cuerda. Bueno, esto también pasa con el derecho. Fíjense en lo que les mencioné yo respecto de la injerencia del derecho para resolver problemas de índole colectiva. Alguien me podría decir, y no sin razón, pero con el derecho se resuelven y hay muchos juicios, y a mí me han resuelto muchos juicios que tienen que ver con la patrimonialidad. Yo diría sí, es importante. No nos olvidemos que la patrimonialidad tiene que ver con una, tal vez estoy arriesgando mucho, em, el mismo sistema mundo, la misma mercantilización del mundo lleva a que haya conflictos o litigios que tengan que ver con la propiedad privada, con el dinero en gran cantidad. Pero aparte de esto, hay muchísimos problemas de índole de carácter social que también podrían ser resueltos por el derecho. Una sociedad espera que se resuelvan sus demandas colectivas, por ejemplo, derechos sociales, de vivienda, habitación, alimentación, estudios, salud, aunque también sea importante que se resuelvan cuestiones que tienen que ver con litigios de carácter económico, de carácter privado. Pero el otro también es tanto más importante. Esta es una asignatura pendiente del derecho que podrá cambiar y solo podrá cambiar a partir de que se perciba al derecho de una manera diferente. ¿Mm? Y que por supuesto no quede en una mera, no quede en una mera explicación teórica, va a venir el otro trabajo. Concientizamos, entonces, ¿a quiénes concientizamos? Y concientizamos a quienes van a elaborar las leyes. Punto, punto importantísimo. Concientizamos a quienes van a ejercer el derecho. Punto importantísimo en la búsqueda de defensa de los colectivos. ¿Mm? Independientemente y tal vez en una sociedad mercantilizada esto no se haga porque, claro, eh, tal vez el colectivo no pueda responder de manera lucrativa a las expectativas de que puede representarlo. Y por último, que los jueces también resuelvan de una manera acorde con el significado último del derecho. Todo esto, punto a favor, puede lograrse a partir de una concientización. Esa concientización arriesgo yo, por supuesto, y me hago el cargo de la expresión y podría defenderla con más argumentos, pero no en este ámbito, todavía está muy lejos de haberse producido. Pero la posibilidad de explicar el derecho desde otro lugar es importante. Si podés, Marina, subir el power, vamos a hacer un, sí, sobre el derecho o el esquema conceptual. ¿El de Henkel o el de hoy? No, no, el libro, el derecho, el que dice esquema conceptual, que está toda la estructura del libro. Bien. ¿Te tengo que habilitar yo con o no? Con, No, no, ahí se estaba abriendo. bien, ahí tienen un esquema, es como una especie de explicación brevísima sobre la estructura del texto. ¿Mm? Vamos a ir mirando, marcando algunas cosas. El sentido de este esquema es
después de haber leído el texto y la explicación, tener algo a mano para, es que sería como una especie de esquema de ideas, ¿no? Eh, porque es breve, ese es sobre la estructura del texto. Si les parece, hacemos, son 19 y 8, 19 y cuarto, 19:16, volvemos al curso y seguimos ya con la explicación, entramos en el análisis del texto. Pequeña. Bien, empezamos entonces el análisis del texto, que está dividido en varios sectores. Poneme al comienzo de todo, en la primera. Ahí, ahí, ahí. Ahí vemos el derecho, definición, rasgos, caracteres y fines. Cuando comienza el texto y se da una definición de derecho, de la definición que nosotros damos, ahora después la vamos a pasar, pero la definición que nosotros damos es la que el derecho es la larga sería, hay una definición larga y una definición abreviada. La larga que da Héctor es que el derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Después tenemos la definición corta o breve, y así se llama uno de los trabajos, que el derecho es un orden de respeto. Vamos a tomar el comienzo de ese primer capítulo, esto que dice, tratar de recordarlo, parafraseando más o menos, lo que dice Héctor. Él dice, el derecho es una construcción humana y a lo largo de toda la historia de la humanidad, a través de los siglos, algo así, dice él, y a partir de una idea que es el reconocimiento de la dignidad humana, el hombre ha ido creando el derecho, siendo este un trabajo no exento de errores y de aciertos. Esta es la idea que quiero marcar. Él pone todo el eje para hablar del derecho en esa frase. Dice, a partir de una idea, que vamos a ver luego que también marca una idea moral, que es el del de respeto a la dignidad humana, se ha ido o hemos ido o estamos, porque seguimos haciéndolo, construyendo el derecho. El núcleo es esa idea moral de respeto a la dignidad humana. De ahí va, por supuesto, va a derivar la definición. Bájame un poquito. Vemos que dice, existen numerosas definiciones de derecho. En grandes rasgos podemos agruparlas en definiciones formalistas y de contenido ético. La definición del doctor Negri responde a este último grupo y dice, lo que les conté, es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la persona del hombre. En el texto se habla de definiciones formalistas y de una definición propia. Y acá tenemos que ver, porque sugiere algo el texto, que es el siguiente. Puedo dar, dice Héctor, una definición de derecho, pero también podría dar otras definiciones de derecho que podrían ser válidas como las que yo propongo, en tanto y en cuanto se respete el concepto de lo que sea el derecho. Eh, un concepto sería una expresión que engloba una realidad determinada, pueden derivarse diferentes definiciones. Dado que no es lo mismo el concepto que la definición. Entonces, Héctor dice algo muy importante. Él dice, o sugiere que pueden darse otras definiciones del derecho, pero para saber si esta definición es correcta, haber que ver qué contiene ese concepto, cuál es el contenido del concepto de derecho. Y ahí es donde da o marca tres pautas,
que dice no pueden faltar nunca en una definición de derecho, que son, las enumero y lo vamos a ir trabajando una por una. Primero, y creo que es la más importante, el enlace del derecho con el orden o el mundo de lo moral o de la moral. Podemos utilizar el artículo neutro o la, porque estaríamos hablando de lo mismo. El segundo rasgo es el ámbito social, el ámbito de injerencia en donde se expresa el derecho. Y la tercera y la última nota del concepto de derecho, nos dice Héctor, es que es un orden reglado, que se expresa en reglas. Vamos a ver la primera, vamos a empezar con la primera, a mi juicio la más importante, y que es el enlace que hay entre el derecho y moral. Esto, este marcar ese enlace es el resultado de una viejísima discusión, antiquísima discusión, en el plano de las ideas que todavía hoy se sostiene. Es una discusión que no ha terminado y esta discusión tiene que ver con algo simple o sencillo, que es lo siguiente. Para hablar del derecho, para definir el derecho, ¿tengo que hacer mención a lo moral o el derecho y lo moral serían dos conceptualizaciones diferentes, por lo cual yo podría definir al derecho sin hacer ninguna referencia a su contenido o si su contenido es moral o no? En estas se polariza la discusión a lo largo de los siglos en estos dos sentidos. Quienes dicen para identificar el derecho no hay que hacer ninguna referencia a lo moral, y quienes dicen en un comienzo que derecho y moral eran prácticamente lo mismo, luego que derecho y moral se iban a diferenciar. En una tercera etapa, que es el comienzo de la modernidad, no solo se separa el derecho de la moral, sino que se niega la relación entre derecho y moral. Esto tiene que ver con la aparición de las teorías formalistas más importantes, sobre todo la de Kelsen. Kelsen va a negar, él dice, como científico del derecho tengo que negar que lo moral tenga relevancia al momento de definir el derecho. Por lo tanto, se puede identificar el derecho sin ninguna referencia a cuestiones valorativas. Cuando digo lo moral, puedo decir también lo justo o la justicia. No son sinónimos, pero el elemento más importante que al hablar de moralidad nosotros siempre tenemos en la cabeza, sobre todo desde el derecho, es la justicia. Estas dos lecturas modernamente se han considerado como las teorías cognitivistas y las teorías no cognitivistas. Las teorías cognitivistas tienen que ver son aquellas teorías que afirman que se puede conocer lo moral. Y las teorías no cognitivistas, al estilo, por ejemplo, la teoría kelseniana, la teoría de Hart y de otros autores contemporáneos, consideran que no es posible conocer lo moral. La afirmación entonces que en esta introducción en el texto hace Héctor es muy fuerte. Él dice, hay un enlace. ¿Cómo explicamos este enlace? Bueno, toda teoría sobre el derecho, por ejemplo, quien la formula tiene ciertos puntos de partida o de arranques, que serían los siguientes. Si doy una definición de derecho, esto implica que estoy partiendo o me estoy apoyando en una determinada teoría sobre lo que sea conocer. Todo el que explicita una teoría parte de lo que podríamos denominar ciertas nociones o definiciones sobre lo que se puede conocer. Esto es lo que se llama teoría de conocimiento, teoría del conocimiento. Si nosotros decimos hay un enlace con lo moral, esto que está suponiendo, primero, que podemos conocer lo moral, que hay una realidad a la que podemos tener acceso, que es lo que se llama mundo de lo moral. Este es el primer punto de partida presupuesto implícito en el libro, en el texto. ¿Cuál es la teoría de conocimiento que nos ofrece Héctor? Héctor nos dice por debajo
que existe un mundo moral y a ese mundo moral podemos acceder. Sería un punto de partida ontológico. Hay una realidad moral. Ontológico quiere decir, tiene que ver con el ser. Hay una realidad moral. Si yo fuera un autor formalista, la mayoría de los autores formalistas dicen, no existe un mundo moral, no hay un orden de la realidad que se pueda catalogar como moral. Y por ejemplo, después lo vamos a ver, lo dejo planteado, ellos dicen, en última instancia, cuando se habla de lo moral, las personas que lo hacen están haciendo referencia exclusivamente a sus sentimientos, a sus emociones, a sus deseos. Esto, por ejemplo, lo hace Kelsen apoyándose en un autor, en un filósofo moderno como Hume. Hume era el que hablaba, le quitaba todo peso o valor en la realidad humana a la razón y decía que fundamentalmente el hombre se movía a partir de los sentimientos, entonces no había lugar para la justicia en el ámbito del derecho. Este es el punto de partida. ¿Se puede conocer lo moral? ¿En qué consiste lo moral? ¿Por qué Negri nos dice, una vez que detectamos esa idea de reconocimiento de lo inhumano, podemos crear el derecho? Bueno, entonces ¿qué vamos a tener que hacer previamente? Explicitar dónde podemos encontrar ese mundo de lo moral. ¿Cómo podemos acceder? Si yo les digo a ustedes, miren, existe la justicia, tanto me crean como duden, como sean escépticos, les tengo que mostrar cómo accedemos a ese mundo. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando hablamos de los autores dialogales y, por ejemplo, Buber decía, hicimos una referencia a una cita de Buber en la que éste decía, no tengo una teoría muy definida, por lo tanto, nos está diciendo, no esperen que les demuestre algo, sino que les muestre algo. Y a renglón seguido decía, le ofrezco a quien me escucha compañía y lo llevo de la mano para mostrarle algo y después él tendrá que ver qué hace con eso que le muestro. Pero no lo puedo demostrar. Acá ocurre lo mismo. Los valores morales no se pueden demostrar si por demostrar entendemos el paradigma de la ciencia moderna, que recuerdan, define como real todo aquello que pueda ser alcanzado por el método de las ciencias duras, ciencia y técnica. ¿Y cuál es el método de las ciencias duras? Lo que llevó a sostener a algunos diciendo que lo racional es real y lo real es lo racional, punto de vista en el cual también se apoyó Kelsen y algunos filósofos. Quiero conocer algo, ¿cómo sé si es real? Dice la ciencia. Formulo una hipótesis. Esa hipótesis luego tiene que ser comprobada, demostrada. ¿Cómo la compruebo y cómo lo demuestro? A partir de una experimentación, a través de un procedimiento, podríamos denominarlo de prueba. Y eso que me permite, la experimentación me permite saber si la hipótesis es correcta o no. Si yo en ese experimento, en esa visualización de la realidad, no logro demostrar o verificar empíricamente hablando mi hipótesis, eso no tiene realidad. Esta idea es la que predominó en el mundo moderno con el avance de la ciencia y de la técnica. Lo racional es lo real, diría Kelsen, cuando habla o cuando denota la justicia, implica que él va a analizar su objeto de conocimiento con los parámetros de la ciencia y la técnica de su época. Por lo tanto, si algo es real, se tiene que demostrar. Y demostrar implica que yo lo puedo experimentar y lo puedo verificar. Aparece lo que se denomina el criterio empírico de verificación. Ahora, se nos abre un interrogante, que es el siguiente. ¿Vamos a poder demostrar empíricamente, mediante la experimentación, mediante la demostración, una realidad moral como sería la justicia? No, pero está bien que digamos no,
porque el objeto de conocimiento no es una piedra, no es un árbol, no es la madera, no es la superficie del planeta, no son los fenómenos atmosféricos, no es la ley de gravedad. Lo que yo pretendo mostrar y conocer es una realidad entitativamente o jerárquicamente mucho más compleja y valiosa que la mera extensión de una piedra. Por lo tanto, la ciencia y la técnica, aun cuando digan que esto no es posible, tal vez lo digan porque ellos no pueden acceder a ese objeto de conocimiento que entitativamente es mucho más valioso que una molécula o que la molécula que se pone arriba como preparado de un vidrio y se analiza a partir de un microscopio. Por eso es que no se puede demostrar, y sí se puede mostrar. La riqueza de lo moral es mucho más que la riqueza de lo meramente natural. ¿Mm? Alguien quería, me pareció escuchar una voz. No sé si alguien quería preguntar algo. Entonces, hay que mostrarlo. ¿Cómo accedemos a ese mundo de lo moral? Si tenemos tiempo, me parece que simple. No, tenemos tiempo. Marina, si podés subir el segundo esquema. Es el esquema de vía de acceso a la moral. ¿Cómo accedemos a lo moral? Partimos Entonces, partimos de un presupuesto. Este presupuesto es que todos los seres humanos están en condiciones de acceder, de conocer lo moral. Insisto, esta, aunque lo pueda parecer, aunque pudiese parecerlo, no es unánime. Esta es una discusión que todavía hoy se sostiene. Hay puntos de vista extremos, como por ejemplo, y eso también hay que conocerlo, que también hay que saberlo. Lo ético está ligado indisolublemente con lo jurídico, con el derecho. A pesar de que de la enseñanza hegemónica del derecho haga que eh, se repitan o se den expresiones como estas carentes de todo fundamento, ¿no? Y eso lo veo muchas veces en operadores jurídicos, cuando dicen cuidado, una cosa es la ley, otra cosa es lo moral. Esto es permítame la expresión, ¿no? Ya que estamos en confianza, esta es una barrabasada. Y suena como más barrabasada en la mano de alguien que supuestamente está formado, no supuestamente, está formado como abogado. Bueno, esta es una barrabasada que se escucha muchísimas veces de la mano de abogados. Hay que diferenciar la ley de lo ético o cuidado, una cosa es el derecho, otra cosa es lo ético. Después les voy a demostrar, o quieren que se los demuestre ahora, vamos a ver cómo derrumbamos esta expresión que por favor no repitan o traten de entender esto para que después no la repitan, ¿no? Es una... no, ya dije barrabasada, no, no. Cuando me suelto por ahí, cruzo los límites de lo tolerablemente aceptable, pero es un despropósito. Fíjense, esta idea de que lo ético no tiene que ver con lo jurídico, ¿en qué se apoya? En que nos dicen, la ley tiene determinado contenido. Lo moral o lo ético tiene que ver con algo, otra barrabasada propia del sujeto, cada sujeto tiene su propia ética y su propia moral, y además tiene que ver con el bien y con el mal. La barrabasada sigue y se dice, como cada uno tiene su propia ética, el criterio del bien y el mal, que depende de cada uno, no puede ser incorporado como criterio del derecho. De otra manera, bien y mal nunca pueden ser una referencia que defina lo jurídico. Y yo les hago esta pregunta y me hago esta pregunta, pero no la voy a responder. Cuando uno ve una regla y esta regla de derecho establece que tal comportamiento es debido y en consecuencia es afirmado positivamente y que tal comportamiento es prohibido o no permitido y en consecuencia tiene una consideración negativa, ¿no estamos haciendo referencia al bien y al mal y al contenido ético? Si no,
tendríamos que admitir lo que me parece una total incongruencia, que las reglas o que las leyes jurídicas son indiferentes. No hay una sola regla jurídica, analicemos el código que analicemos, que no haga un balanceo sobre cuestiones éticas, bien y mal, y para esto dar lugar a aquello que está permitido y a aquello que está prohibido. Así que, por favor, que pensemos antes de, y ustedes están en condiciones, se están formando de pensar esto y no cometer esos despropósitos que uno muchas veces escucha en diferentes ámbitos y lo peor de todo, a partir de abogados, ¿no? Vamos entonces al cuadro. ¿Cómo accedemos a la moral? Em, lo voy a marcar lo voy a marcar con un ejemplo. Em, el ser humano es sentipensante. Quiere decir que que siente y que piensa, o que piensa y que siente. Pensar, sentir y pensar trabajan al mismo tiempo en el ser humano, trabajan al unísono. ¿Mm? No son un perro y un gato metidos en una bolsa de adultos que se pelean entre sí. Si humanamente estamos equilibrados, sentir y pensar y sentir funcionan al mismo tiempo. Esto nos lleva a algo. ¿A qué nos lleva? A negar un lastre, cuando no, que hemos heredado de la modernidad. Tantos lastres y errores al momento de pensar la realidad. ¿Y cuál es el lastre que hemos heredado de la modernidad y que muchas veces portamos sin darnos cuenta? La dicotomía, la disección, la separación que hizo del mundo real la modernidad, a partir de la ciencia y a partir del pensamiento. Divorció, esto se ve claramente en Hume, por ejemplo, David Hume, un pensador escocés, el divorcio entre razón y sensibilidad, entre sensibilidad y razón, entre sensibilidad y racionalidad, entre racionalidad y sentimiento. No solo lo separó, porque podríamos pensar, tal vez convenga diseccionar la realidad, ver cuáles son las partes que la componen para conocerla mejor. Yo estaría de acuerdo, estamos de acuerdo en esto, que a veces conviene, si la realidad es compleja, separarla en partes para ir analizándola uno por uno, pero lo que no se puede hacer es cometer el error, entre comillas, que cometió la modernidad, que separó las dos y nunca más las volvió a juntar. Pero además de separarlas, le confirió prioridad y privilegio a la primera, a la razón, y arrumbó y mandó a la pieza de huéspedes a la sensibilidad. No las volvió a juntar, pero no las juntó, le dio prioridad a la racionalidad, le puso un signo afirmativo y le puso un signo negativo, la desterró como irracional al plano sentimental. Bueno, con esto hay que lidiar, porque esta lectura, esta manera de entender las cosas, fue dominante y sigue estando muy extendida. Ese es el prejuicio, este es un prejuicio que hay que sacarse al momento de, por ejemplo, encarar un fenómeno con el derecho. Fue el prejuicio que no pudo percibir, porque cuando nos vimos como seres situados, nos dábamos cuenta que al estar situado había muchos presupuestos de los que partíamos que no éramos capaces de analizar. Precisamente esta situación no la pudo percibir, por ser hijo de esa edad, un científico del derecho como Kelsen, y no era una cuestión de mala fe, sino era una cuestión de no haber percibido claramente su situación. ¿Cuál era el punto de partida de Kelsen? El punto de partida, por ser hijo de la modernidad, de los pensadores modernos. La separación entre racionalidad y sentimiento, convirtiendo el sentimiento en irracional. Por eso Kelsen va a decir que la justicia, y lo va a decir Ross, y lo van a decir Hart, y lo van a decir otros autores clásicos,
van a hacer hincapié que hablar de la justicia implica meterse en un terreno resbaladizo que te va a llevar, nos dicen ellos, a lo irracional, porque no puede demostrarse o verificarse empíricamente hablando. Bueno, este desajuste, este desbarajuste que genera la modernidad hace que aparezcan estas cuestiones. ¿Cómo opera el sentimiento y el pensamiento? Acá hay algo importante. Podemos incorporar dos nociones que siempre se suelen ver a veces cuando se explica, se enseña derecho, pero no con la debida profundidad. Podemos hablar de un sentimiento de lo moral y un conocimiento de lo moral que operarían en el hombre. Lo primero sería, ante una situación determinada, sentir esa exigencia moral negativa o positiva que aparece en los hechos que confronto. Por ejemplo, volvamos, si se quiere, al ejemplo, ¿se acuerdan de los chicos? Eh, que, que creo que este es ideal retomarlo, porque me parece que es un ejemplo sencillo e incontrastable. La misma tarea encomendada a una nena y a un nene y hecha de manera similar debería ser premiada o reconocida de la misma manera, pero arbitrariamente o porque tengo una relación con el nene o la nena y no la tengo con el nene o la nena, premio a uno y dejo de premiar al otro. Ya a esa tempranísima edad, los seres humanos empezamos a sentir, lo primero es sensación, sentimos que hay algo que no está bien. En este caso, ese sentido, ese sentimiento es negativo. El nene o la nena no podrán explicitarlo, no nos podrán contar, sobre todo si tienen 2, 3 o 4 años, no nos podrán contar qué fue lo que los condujo a llorar, a gritar, ¿m? Pero sí claramente han sentido que algo no ha sido hecho como correspondía. Eso es lo primero en el ser humano. Sentimos, accedemos al mundo de lo moral a partir de un sentimiento. En el cuadro lo llamamos intuición. Intuimos, percibimos que hay algo que no está de acuerdo, que no está bien, perdón. Y eso es como decían los clásicos, es como, como el rayo, la centella del valor. Sentimos que algo no está bien. Intuitivamente, espontáneamente, es como nos choca en la cara. Ese es el punto de partida para acceder al mundo de lo moral. Fíjense, si ustedes o algunos de ustedes o todos ustedes estudiasen otras cuestiones, por ejemplo, estudiasen ingeniería, que tiene que ver mucho con los números, las medidas o las dimensiones, y fueran caminando por la calle y de golpe vieran una pareja, un varón y una mujer, que el varón la arrastra, le tira de los pelos y golpea a la mujer, van a sentir algo que es esa sensación de que hay algo que no está bien, algo que se está haciendo que no es debido, que es injusto, pero tal vez ni siquiera puedan relacionarlo en términos de justicia o injusticia. Seguramente van a pensar o sostener que está mal y se van a indignar o deberían indignarse. Y probablemente de este indignarse, después vamos a ver, vamos a matizarlo, debería, debería ponernos en acción y tratar de intervenir. No. Ahí está claramente esa percepción intuitiva. ¿Lo aprendieron? ¿Lo estudiaron? ¿Son abogados? ¿Son estudiantes de derecho? No. ¿Qué vendría después? Fíjense, intuición, percepción, el principio que es si justo o injusto, ¿no? Eso se llama sentido moral. Si lo ven abajo, captar o ver. Captamos, percibimos ese rasgo moral. Ahora, eh, que no está en el otro cuadro, pero no importa, no lo movamos. Fíjense que dice, bueno, ahí estamos. Eh,
donde dice lo que no podemos percibir con el ojo físico, el intuicionismo lo captará con el ojo de la tengo tapada por nuestras caras. Léemelo, por favor, que no lo... De la intuición. Lo captará Dice con el todo. ojo de la Captará con intuición. el ojo de la intuición, Ya que la, Claro. ya que la sí, bondad o la justicia no pueden ser detectadas empíricamente por su carácter metafísico. Bueno, volvemos entonces a lo anterior, al cuadrito anterior. Esto nos está diciendo lo siguiente. Esto nos está diciendo lo siguiente. Esas dos criaturas no pudieron ver en el sentido físico, y esto también le pasaría a dos adultos, no pueden ver, no ven en el sentido físico, en el sentido de la vista, percibir qué es la justicia y la injusticia. No lo ven. ¿Qué ven? Un comportamiento, ven un hecho, ven un hecho, si se quiere, natural, ven una corporeidad a la que les niega el premio, ven dos corporeidades las que se agreden y se golpean, pero no pueden ver la justicia en eso, sí pueden intuirla. Y esa intuición es directa. Por eso los valores siempre, los valores se nos van a aparecer siempre encarnados en situaciones concretas. No vamos a ver nunca una nube como al estilo platónico, en el mundo una nube flotando en donde esté la justicia. O por un ejercicio de introspección, digamos, bueno, me voy a concentrar y en mi cabeza va a aparecer la noción de justicia. No ocurre esto en la realidad. El acceso a lo moral es a partir de los hechos que podemos ver, que podemos conocer, que podemos percibir por los sentidos. Y después viene, si se quiere, una interpretación, que es el sentimiento que nos dice que ese movimiento de cuerpos genera algo que puede ser respeto o que no es injusticia. ¿Qué viene después? Que es lo más importante y que hay que indicarlo para poder cerrar la idea. ¿Qué va a venir? Y después de esa sensación, lo interesante sería poder canalizar lo que sentimos, poder trasladarlo al lenguaje, poder convertirlo en palabras y en conceptos. ¿Para qué? Para poder entenderlo mejor y además para poder hacérselo saber a otro. Ustedes que en este momento están en la Facultad de Derecho, ¿para qué se están preparando? Todos ustedes tienen, como seres humanos, tienen un sentido de lo justo y lo injusto, del bien y del mal, y esto aparece de manera intuitiva. Todos lo tenemos. Pero hay algo que no todos tenemos, que no lo vamos a tener naturalmente, que lo deberíamos tener, que requiere mucho esfuerzo y que una facultad le tendría que proporcionar las herramientas para que pasen de qué situación a qué situación. Y esto tiene que ver con un desarrollo y una evolución. Que pasen del sentimiento de lo justo a la conciencia de lo justo. ¿Y qué significa pasar del sentimiento a la conciencia? En el primer estadio opera la sensibilidad, en el segundo estadio opera la razón, el intelecto, la racionalidad. Como dije hoy, pensamos con palabras y al pensar con palabras formamos conceptos. La segunda etapa es poder expresar qué fue lo que sentí y por qué lo sentí cuando me sentí tratado correctamente o injustamente. Ese paso es fundamental, es clave, dice Héctor en el texto varias veces. Es clave, ¿por qué? Porque me va a permitir incorporar lo que sea el derecho, que son estas exigencias morales que nosotros intuimos o podemos intuir, sobre todo la más fundamental, la dignidad humana. Fíjense que hoy nosotros podamos ver que un chico de 5 años nos puede estar ejerciendo un trabajo forzado, por ejemplo, cargando ladrillos en una obra en construcción. ¿Qué implica? Implica la evolución en siglos de la humanidad, porque hoy nosotros podemos intuir, cualquiera que viese un chico de 5 años trabajando en una obra en construcción, acarreando ladrillos que pesan más de lo que pesa su cuerpo, inmediatamente sentiría ese cimbronazo, es decir, acá hay algo que está mal, se indignaría. Ahora, esto fue resultado del producto de una larga evolución,
Esa larga evolución, como dice Héctor, nos permite percibir hoy que ese comportamiento es contrario a la dignidad humana. Fíjense el tiempo que pasó, cómo evolucionamos y cómo esto nos genera o nos puede generar indignación. Y además debería, si nos genera indignación, ponernos en acción. Después vamos a ver que también hay otras, no, las cosas no son tan simples, ¿no? No son tan simples como los contaba la teoría hegemónica. Y no suelen ser tan simples. Hay un montón de factores que pueden incidir que también hay que conocerlos. Llegamos a la conciencia de lo justo. Y ahí se permite algo que aparece en la definición, en los tres rasgos de la definición, que es el carácter reglado. ¿Qué es una regla? Una regla es la incorporación a partir de las palabras de una solución en función de una intuición de lo justo que se le da a un problema que el ser humano tiene socialmente hablando. Por eso es importantísimo, yo lo llamo, me animaría a llamarlo, no sé, tal vez Héctor me esté dando el aval en otro plano, en otra dimensión, o tal vez no, yo me arriesgo. Diría, el derecho hay una tarea fundamental para hacerlo bien, que es traducir bien. Para mí es una cuestión de traducción. ¿Qué hacen los traductores? ¿O qué hace un buen traductor cuando traduce del inglés al español? Un buen traductor no solo cambia linealmente el significado de un término y lo pone del inglés al español, sino que capta el sentido de la frase. Se supone que está traduciendo una frase, un texto, tiene que interpretar el sentido de esas expresiones. ¿Nunca probaron ¿nunca probaron hacer una traducción en Google con un texto poético? ¿Qué hace Google? Google les traduce la palabra por palabra, pero después cuando ustedes lo van a leer no tiene sentido alguno, porque lo que hizo Google fue traducir palabra por palabra, pero para traducir bien hay que interpretar el sentido de lo que quiso hacer aquel que lo escribió. Si no, tenemos una cosa que no se entiende. Bueno, esto pasa con el derecho. Para que el derecho, que es una idea moral, que se capta intuitivamente, sea eficaz, funcione, sea verdadero derecho, tiene que traducirse adecuadamente. Y el problema entonces es que cuando no se traduce adecuadamente, y esto pasa muchísimas veces, aunque después llamemos derecho o jurídico al resultado final de la traducción, poco o nada va a tener que ver con esa idea fundante que es el respeto a la dignidad humana. Pongo un ejemplo. Tal vez terminemos con un ejemplo. Si una cabecita fiebrada con la responsabilidad de tener que elaborar una ley se le ocurre establecer que en el ámbito o en el mercado laboral, por una cuestión de que la realidad es flexible, se tiene que dejar a las personas que acceden al mundo laboral en su primer trabajo librados a su suerte. Esto quiere decir eliminar, por ejemplo, una indemnización, aun cuando haya trabajado 8, 9, 10 meses, 12 meses o un año, está traduciendo pésimamente el derecho. Y a veces diría, no, y a veces me arriesgaría a decir, no sin saberlo, pésimamente el derecho, porque el reconocimiento a la dignidad humana implica quien está en una situación de desventaja, esto ya se marcó en los comienzos de la Ilustración, en una relación laboral, además de ser remunerado, aún siendo su primer trabajo, merece ser recompensado aun cuando los motivos sean que me dé la gana, porque para eso quiero flexibilizar, sea despedido sin tener ni indemnización alguna. Bueno, ahí tienen ejemplo, no sé si esto es real o no es real,
no estoy muy seguro. Ahí tienen ejemplo de una pésima traducción de la idea de reconocimiento de la dignidad humana a una regla de derecho. Consentimiento y con la conciencia de lo justo tenemos ya las herramientas para entender cómo es el proceso de formación o la elaboración del derecho, pero la cuestión radica ahí. ¿Mm? Y algo más que lo voy a dejar planteado, porque ya se me está agotando el tiempo. Hay algo más importante que va a haber acá. Dos cosas que las voy a marcar, ¿no? La conciencia de lo moral, como está en el cuadro, me va a permitir efectuar un juicio moral. Esto implica que yo voy a poder indicar si tal comportamiento es éticamente valioso o disvalioso. Si se quiere efectuar un juicio moral, y los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos. ¿Mm? La lectura hegemónica, la que fue una lectura hegemónica, niega esta posibilidad. Los que como Kelsen dice que lo moral es irracional, ¿qué nos van a decir? Si lo moral es irracional, no hay ninguna posibilidad de emitir juicios que sean válidos como verdaderos o falsos, tratándose de realidades morales. Solo se trata de opiniones o de puntos de vista. Y nosotros consideramos que el conocimiento es real y podemos hacer juicios que determinen la verdad o la falsedad de cuestiones morales. Y acá quiero terminar con algo importante. Esto no solo es válido, y por eso es más que importante, esto no solo es válido en el plano del derecho. También una teoría como la nuestra, que es una teoría realista, esto lo voy a explicar en la clase que viene, cognoscitivista, ética, afirma que uno puede establecer en punto a lo moral la verdad o la falsedad de comportamientos en todos los planos de la realidad. Por lo tanto, si se trata de política, si se trata de lo político, podemos establecer juicios de verdad o de falsedad en lo político, porque lo político también se rige por criterios morales. También podemos hacerlo en lo económico, porque lo económico también tiene o debe regirse por criterios morales. Y por supuesto, ni que hablar en el ámbito del pensamiento, de la educación, la filosofía y del derecho. Esto lo digo particularmente porque hoy hay una tendencia muy marcada. Por ejemplo, me salgo de de mi especialidad. Hay una tendencia muy marcada a suponer que, por ejemplo, en el ámbito de lo político no hay parámetros morales. No se puede hablar en lo político de verdadero y falso. Lo político es simplemente una cuestión de pragmatismo. Bueno, esto es terrible. Esto es terrible, pero claro, tiene sus consecuencias. Un comportamiento político que descree de principios termina siendo en una burda política partidaria. Por eso muchas veces, permítanme hacer la siguiente digresión. Así como no se puede poner como equivalentes el derecho con el sistema jurídico, así tampoco se puede poner como equivalente lo político, lo realmente político, con lo que suele ser la política partidaria, que en general desconoce, niega o rechaza, a partir de un muy marcado escepticismo, principios morales para desempeñar esta disciplina que es normativa. Fíjense, lo político, lo económico, lo social, lo jurídico son disciplinas normativas, es decir, son disciplinas que no nos describen lo que pasa y lo que puede pasar, sino que nos indican cómo debe ser lo que tiene que pasar en lo político, en lo educativo, en lo económico, en lo moral y en lo jurídico. Hoy el combate, y cierro con esto, hoy el combate más fuerte está respecto del sistema, el mundo de vida imperante que pretende, y a eso nos lleva,
desconocer la existencia de principios rectores en todos los ámbitos de nuestra realidad, sobre todo en lo político y en lo jurídico. Bien, con esto cierro este comienzo de análisis del derecho. Si tienen alguna pregunta o cuestión, sé que esto hay que tamizarlo. Los invito a que empiecen a leer el texto y que lo vamos a seguir explanando, y cualquier duda, pregunta, objeción, si las hay, eh, me lo hagan saber. ¿Mm? Gracias, profe. Nada. Gracias.